Damos la coronilla de misericordia con todos y con la familia. Pero vamos a lo que sigue. Ya tenemos aquí a nuestro conferencista. Para nuestro tema No conoce límites, contamos con la presencia de Fray Tomás Chávez Rodríguez. Él nace el 26 de enero de 1970 en la Ciudad de México. Estudió la carrera de ingeniero agrónomo en producción por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro. El 25 de octubre de 2008 fue ordenado sacerdote. Desde el año 2009 a la fecha ha sido acompañante y director de los grupos de oración del Padre Pío en México. Actualmente es superior del Santuario del Padre Pío de Petrichina en Cancún y evangeliza a través de las redes sociales en diferentes programas, principalmente de espiritualidad franciscana, del Padre Pío y de Santa María de Guadalupe. Tiene un canal de YouTube, Mundo Orante, con miles de seguidores. Es guardián de las reliquias del Padre Pío y del Beato Carlo Acutis que se encuentran en el santuario y las ha llevado a diferentes partes de México y Estados Unidos, donde imparte conferencias acerca de sus vidas y legados. Editor de diferentes publicaciones de espiritualidad y actualmente Fray Tomás Chávez es miembro de la Comisión de Formación de la Novena Intercontinental Guadalupana que comenzó en el año 2022 para la celebración de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Un fuerte aplauso, Fray Tomás Chávez. Los que lo conocemos lo queremos muchísimo. Buenas tardes. Bueno, estaba un poco nervioso, pero ya se me quitó. Ahorita que estaba viendo la imagen de la Virgen y haciendo una comparación muy sencilla, si ven la imagen que ahora va a peregrinar en este tiempo para prepararnos a los 500 años, pues uno ve esas flores tan bellas que además representan toda la belleza de la verdad indígena. Inclusive para los aztecas, los indígenas, las flores eran el símbolo de la unión del cielo y de la tierra. Por eso cuando Juan Diego llega al Cerro del Tepeyac y ve las flores, dice el Nican Mopowa, flores variadas, hermosas, abiertas sus corolas, le dice a Fray Juan de Zumárraga, vi que era el paraíso. Y precisamente toda la, vamos a decir, cosmovisión de las flores en el mundo indígena es bellísimo. Y viendo la imagen adornada de flores, me recuerda un poquito cuando seguramente ustedes también han caminado por un jardín o han sembrado una planta y ven que una flor está abriendo su corola y uno pues se alegra de tener flores en su jardín, de verlas, de contemplarlas. Podemos decir que uno se complace, ¿no?, en ver una flor. Yo les preguntaría, los dejo como pregunta, pero ¿qué es más importante? ¿Una flor o vamos a decir todas las flores del mundo o cada uno de lo que ustedes es para Dios, ¿no? Porque las flores alrededor de la Virgen pueden significar muy bien cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos. Y el deseo de María, el deseo de Dios, es que todos los hombres se salven, que todos lleguemos a esa casa que Dios ha preparado, que Jesús nos ha preparado. Y estamos llamados a ser como esa flor en la que Dios se complace. Y la pregunta es, ¿por qué nos cuesta trabajo, verdad, entender que somos la flor más bella que existe, que Dios ha creado, en la que Dios se complace? Y a mí me toca compartir un poquito lo que significa la gracia. La gracia dentro del marco del Jubileo de la Esperanza y la gracia cuando hablamos también, por ejemplo, de lo que es la indulgencia plenaria, ¿no? Decimos en el Año Santo, uno puede pasar por la Puerta Santa y recibe ahí la indulgencia, sabiendo que uno se prepara, pues confesándose, comulgando, rezando por el Papa. Y entonces así lo creemos, ¿verdad? Que quien ha recibido esa indulgencia, la gracia del jubileo, ya no, vamos a decir, si en ese momento se muere, ya no va al purgatorio, ¿no? Ya no va al purgatorio porque está totalmente salvado, liberado. En la práctica, ¿verdad?
y vamos a decir en el rito, así lo hacemos. Pero yo creo que si le pregunto a alguno de ustedes, si hoy, por ejemplo, ha recibido la gracia jubilar, oye, ¿ya estás listo para morirte hoy? ¿Ya te puedes morir hoy? No sé qué me dirían. Dirían, ay, no, todavía no. Oye, ¿pero por qué? Pues si pasaste por la puerta santa, si Dios te está dando la gracia de llevarte en este momento al paraíso. Entonces ahí donde está un poquito esa pregunta, ¿verdad? O esta experiencia de lo que llamamos eso, la gracia de Dios, y luego lo que está detrás. Y yo creo que algo que nos ha pasado muchas veces, imagínense que el cielo está detrás pues de esa imagen o de esta cortina. Y cuando nos hablan de los mandamientos, de lo que hay que hacer, en este caso el jubileo, como que nos dicen cómo abrir la puerta, cómo poder pasar. Pero pensamos muy poco en lo que está detrás de la puerta. Y creo que para hablar de la gracia hay que ir descubriendo cuál verdaderamente es nuestro fin y hasta dónde, vamos a decir, hasta dónde en este mundo podemos experimentar el cielo, la vida eterna, el paraíso. Yo estoy actualmente en el santuario del Padre Pío, aquí en Cancún, al norte de la ciudad, y pues ciertamente tengo muchas anécdotas curiosas con el Padre Pío, porque el Padre Pío decía que cuando vivía él, ¿verdad?, la gente o los frailes le decían, Padre Pío, tú haces mucho ruido, ya no hagas tantos milagros. Y Padre Pío decía, no se preocupen si hago ruido, cuando me muera voy a hacer más ruido, ¿no? Y el Padre Pío sigue haciendo sus travesuras, ¿verdad? Es curioso. Y bueno, me ha impresionado mucho que las personas que yo he conocido que estuvieron con el Padre Pío, todas hablan del paraíso. Conocí a una monjita, Sor Consolata, que estuvo con el Padre Pío cuando él hizo un hospital muy grande que se llama Casa Alivio del Sufrimiento. Y el hospital se fundó en el año 1955. Y esta religiosa, ¿verdad?, que era de una familia muy numerosa, creía que iba a morir como a los 60 años. Entonces le decía al Padre Pío, yo ya pienso que voy a morir, quiero terminar mi vida en un convento de clausura, ¿no? Y el Padre Pío como que no le hacía mucho caso y pues nada, porque luego pues eso, ¿no? Así era el misterio de lo que el Padre Pío a veces decía en la confesión. Y la última vez que se confiesa con él le dice, Padre Pío, siento que mi vida pronto va a terminar y pues no quiero desobedecer, pero quisiera terminar mi vida en la contemplación, en un convento de clausura. En ese momento el Padre Pío se queda callado y le dice, bueno, ¿quién te va a acompañar? Para ella era como el signo de que podía dar ese paso y 4 años después muere el Padre Pío y 4 años después, ella tenía 59 años, entra en Roma a un convento de clausura pensando que le quedaba muy poquito tiempo. Cuando yo conocí a Consolata tenía 90 años y sufría porque claro, era muy simpática, era muy alegre, parecía como una niña y luego te tomaba mucho cariño y decía, oye, ¿y por qué no he ido al paraíso? ¿Y por qué no he ido al paraíso? ¿No? Y todo el tiempo hablaba del paraíso. La verdad es que nunca he conocido a alguien que hable así del paraíso. Y recuerdo una vez que pudimos ir a Roma, en otra ocasión, que le dijimos, bueno, Consolata, vamos a ir a ver al Padre Pío, te vemos el jueves, ¿no? Hagan de cuenta que era un lunes. Te vemos el jueves y decía, no sé si me encuentres, porque yo me voy al paraíso ya, ¿no? Y siempre estaba agonizando por irse al cielo. Y pobrecita, porque vivió 101 años. Y bueno, fíjense, cuando yo la conocí, me dijo, porque me decía Tomaso, dice, Tomaso, tú sabes que cuando yo a una persona la guardo en el corazón, la llevo a todas partes. Y le digo, Consolata, y me empezó a hablar de un salmo, del Cantar de los Cantares, atráeme, correremos. Y le dije, oye, eso es de Santa Teresita. Y me dijo, ay, Santa Teresita, dice, ella vive conmigo aquí en el convento. Cuánto me ama. Ella me enseñó a vivir en la clausura, a amar y a sufrir. Y bueno,
empezó un poco mi aventura, vamos a decirlo así, de conocer quién era Teresa de Lisieux y su doctrina de la gracia. Porque miren, en los grandes momentos de la historia de la iglesia, cuando, vamos a decir, hay una renovación, una reparación, pensemos en San Francisco de Asís, que es nuestro fundador. Yo soy fraile capuchino, franciscano, y también inventor del café capuchino, ¿no? Yo no, pero un hermano nuestro sí. Bueno, San Francisco de Asís llegó a una capillita en las afueras de San Damián que se estaba cayendo, la iglesia de San Damián, perdón, en las afueras de Asís, que era la iglesia de San Damián. Y en un momento siente que Jesús le habla y le dice: Francisco, repara mi casa que se está cayendo. Y San Francisco comienza a reconstruir la iglesia. Después llegan los frailes, los hermanos, y se da cuenta que lo que Dios quería era reconstruir la iglesia universal. Y un día San Francisco, en esa búsqueda, escucha el evangelio de la misión, cuando Jesús dice: cuando vayan por el mundo, digan, paz a esta casa, vayan de 2 en 2, no lleven nada, ni cinturón, ni dinero. En ese momento Francisco dice: esto es lo que quiero vivir con todo mi corazón. Y al final de su vida, en su testamento, Francisco dice: a mí el Señor me reveló que debía vivir según el Santo Evangelio. Podemos decir que la reforma que Francisco de Asís hizo en la iglesia hace prácticamente 800 años fue una vuelta al Evangelio. Y fue con el Papa de aquel entonces a decirle: yo quiero vivir conforme al Evangelio. Y casi en ese momento, que la iglesia estaba bastante mal, el Papa le decía: pero es que no se puede. ¿Cómo que no se va a poder? Si la iglesia se fundamenta en el Evangelio. Eso fue hace 800 años. Pues hay teólogos muy importantes y muy serios que dicen que quien le regresó el Evangelio a la iglesia en el siglo XX fue Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Por qué? Porque su intuición sobre Dios la descubrió encontrándose con el Evangelio. Hay un documento que el Papa Juan Pablo II escribió en el año 1997 que se llama Divinis Amoris Scientia, la ciencia del amor divino. Y en ese documento San Juan Pablo II declara a Santa Teresita doctora de la iglesia. Es la más joven de todas las doctoras de la iglesia porque murió con tan solo 24 años. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque ella, vamos a decir, como una de las santas más importantes de estos últimos tiempos, realmente abrió un camino a la iglesia que yo creo que muy pocos de nosotros todavía no hemos conocido, no hemos vivido. Les voy a platicar así como sacerdote. Yo creo que mi peor confesión ha sido esta. Estaba yo en el convento de la Ciudad de México cuando llegó una señora que iba a ir a Cuernavaca, hagan de cuenta de ir aquí a Playa del Carmen, ¿no? Y me dice: padre, tendría cualquier pecado así normal, ¿no? Sencillo, pues, nada grave. Y me dice: padre, deme la absolución porque voy a ir a Cuernavaca y no me quiero ir al infierno. Yo: caray. Yo le digo: oiga, ¿usted de dónde es? ¿En qué Dios cree? No, padre, yo vengo a misa todos los domingos, no sé qué. Y digo: ¿y por qué habla así? O sea, ¿qué espera usted de Dios? Porque claro, ustedes y nuestros abuelos, fíjense, muchos nos educaron y todavía traemos esta herencia bastante fuerte de que la gracia de Dios era como algo, o es algo, que por ejemplo, si tú estás en pecado, cometiste un pecado grave, ya no estás en gracia. Es una palabra que se utiliza, ¿no? Padre, ya no estoy en gracia. O aquí en Cancún luego dice: padre, perdí mi comunión, ¿no? Cuando la gente no fue a misa, por ejemplo, gente de los domingos, que se supone que está evangelizada, formada. ¿Por qué no fue a misa, no? No es que uno quiera preguntar. ¿Por qué no fue a misa? Porque estaba enferma y estaba cuidando a mi mamá. Uno no puede alterar la conciencia, pero bueno, ¿y por qué se confiesa? ¿Dónde está el pecado?
No, padre, es que yo me sentía muy mal. Yo también me sentiría muy mal de no ir a ver a mi mamá si estoy enfermo. Pero una cosa es que me sienta mal por algo que no puedo hacer o que me sienta mal porque hice un pecado. Hay cosas que nos duelen, pero no todas son pecado. Y bueno, esa confesión, ¿verdad? Esta señora era confesarse para recuperar la gracia, porque tenía un pecado el que fuera, porque si se moría en el camino a Cuernavaca, pues se iba al infierno, según su creencia. Y así como muchas veces nos formaron, o a nuestros abuelos quizás, nos hablan demasiado de esas cosas. Y cuidado, digo, no es que el mal no exista, no es que no existe el pecado, pero una cosa es entender el mal, el pecado, y otra cosa es estar evangelizado. Porque estar evangelizado tiene que ver con un encuentro real, personal, con una buena noticia. No solamente buena noticia, sino nueva noticia. Y ahí es donde pienso que entra Santa Teresita como una santa revolucionaria en su doctrina. ¿Por qué? Porque en su tiempo, como ahora a nosotros también nos pasa todavía, ser santo era subir el camino de la perfección. Y uno llegaba a esa escalera o subía esa escalera y podía llegar a la santidad. Por lo tanto, muy pocas personas eran santas y muy pocas personas se sentían capaces de ser santas. Y un día Santa Teresita dice, ¿por qué Dios me inspira algo? Porque yo quiero ser santa, si Dios no puede inspirar cosas que no se puedan realizar. Y entonces ella comienza a preguntarse algunas cosas y dice, ya sé, estamos en una época de inventos y en las casas de los ricos hay ascensores para subir de un piso a otro. Dice, yo creo que Dios quiere que yo invente un camino nuevo, corto y rápido para llegar al cielo. Dios quiere que yo invente un ascensor para llegar hasta Él. Y entonces Santa Teresita empieza a descubrir que el anhelo más grande que Dios tiene es dar el cielo a todos. Incluso llega a decirle a sus novicias, porque fue maestra de novicias, que el deseo del cielo era una oración que a Dios le gustaba y que pensar en ir al purgatorio ofendía a Dios. Y un día una religiosa de su comunidad le dice, Santa Teresita, tú eres muy engreída, arrogante, Dios es justicia, Dios castiga, Dios tiene que hacer eso, justicia. Y Santa Teresa dice, sí, hermana, pero mire, Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios es Padre. Y la hermana pues le decía que no sé qué. Y un día Santa Teresa le dice, mire hermana, de todas maneras no se preocupe. Cada quien recibirá de Dios lo que espera de Él. Si usted quiere justicia, pues tenga justicia. Al poco tiempo hay una gripe y se muere esta hermana, Sor Febronia. Y Santa Teresa dice, hoy tuve un sueño, creo que revelador. No tengo muchos, pero hoy tuve uno. Soñé con Sor Febronia, que estaba en el purgatorio, y me dijo, estoy aquí porque no quise escucharte. Entonces, nosotros, cuando hablamos de la gracia de Dios, ahora sí que, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y podemos decirlo de una manera como más sencilla, que hablar de la gracia es hablar de todo el amor que Dios tiene para darnos y que nos quiere dar ya. Y que, por ejemplo, si uno hace su camino jubilar, uno hace ese proceso de conversión, uno vive una confesión, comulga, entonces en ese momento estás listo para recibir toda la gracia que Dios quiere derramarse en ti. Bueno, y luego les voy a decir algo para los que no comulgan, porque uno diría, bueno, ¿y yo que no puedo confesarme, Padre? No, para todos hay un lugar. Y miren, les voy a leer algo de Santa Teresita, que es muy, muy sencillo, de estas intuiciones a las que ella llegó por su propia, vamos a decir, sabiduría que Dios le dio sobre estos temores, estos miedos.
Dice, el 9 de junio de este año, fiesta de la Santísima Trinidad, recibí la gracia de entender mejor que nunca cuánto desea Jesús que le amemos. Pensaba en las almas que se ofrecen como víctimas a la justicia de Dios para desviar y atraer sobre sí mismas los castigos reservados a los culpables. Esta ofrenda me parecía grande y generosa, pero yo estaba lejos de sentirme inclinada a hacerla. Dios mío, exclamé desde el fondo de mi corazón, solo tu justicia podrá aceptar almas que se inmolen como víctimas. ¿No tendrá también necesidad de ellas tu amor misericordioso? En todas partes es desconocido y rechazado. Los corazones a los que tú deseas prodigárselo se vuelven hacia las criaturas, pidiéndoles a ellas con su miserable afecto la felicidad en vez de arrojarse en tus brazos y aceptar tu amor infinito. Oh Dios mío, ¿tu amor despreciado tendrá que quedarse en tu corazón? Creo que si encontraras almas que se ofreciesen como víctimas de holocausto a tu amor, las consumirías rápidamente. Creo que te sentirías feliz si no tuvieses que reprimir las oleadas de infinita ternura que hay en ti. Fíjense esto, te sentirías feliz si no tuvieses que reprimir las oleadas de infinita ternura que hay en ti. Si a tu justicia, que solo se extiende a la tierra, le gusta descargarse, ¿cuánto más deseará abrazar a las almas tu amor misericordioso, ya que tu misericordia se eleva hasta el cielo? Jesús mío, que sea yo esa víctima dichosa, consume tu holocausto con el fuego de tu divino amor. Madre mía querida, porque le está escribiendo a su hermana religiosa, tú que me permitiste ofrecerme a Dios de esa manera, tú conoces los ríos, o mejor, los océanos de gracias que han inundado mi alma. Sí, desde aquel día feliz, me parece que el amor me penetra y me cerca. Me parece que ese amor misericordioso me renueva a cada instante, purifica mi alma y no deja en ella ni rastro de pecado. Por eso no puedo temer el purgatorio. Sé bien que por mí misma ni siquiera merecería entrar en ese lugar de expiación, ya que solo pueden tener acceso a él las almas santas. Pero sé también que el fuego del amor es más santificador que el del purgatorio. Sé que Jesús no puede desear para nosotros sufrimientos inútiles y que no me inspiraría estos deseos que siento si no quisiera hacerlos realidad. Qué dulce es el camino del amor. Cómo deseo dedicarme con la mayor entrega a hacer siempre la voluntad de Dios. Ahí empieza la revolución de una santa que empezó a preguntarse y a intuir cuánto Jesús desea ser amado, cuánto Jesús nos invita a esa comunión con Él. Y fíjense, pensemos en la Virgen de Guadalupe. Vamos a tomar nada más un fragmentito del Nican Mopogua. El padre Chávez nos ha contado, ¿verdad?, cómo el Nican Mopogua lo sabemos desde la tradición oral, por lo que sucedió. Pero definitivamente no es lo mismo para entrar, vamos a decir, una experiencia de amor, de encuentro, porque si hablamos de la gracia, es el fruto de un encuentro, ¿no? Es decir, yo recibí una gracia, estoy lleno de esa gracia porque me he encontrado con una persona
que me está dando esa fuerza, ese amor, es una gracia. No es lo mismo, vamos a decir, saber qué sucedió que ir al relato. No es lo mismo saber que Jesús instituyó la última cena que sentarte, vamos a decir, en la oración y leer un pasaje de la Escritura donde Jesús está en la cena con sus apóstoles. Y fíjense cómo el Nican Mopowa, que ya va siendo más conocido, va ambientando esta experiencia que tenían los indígenas, porque los indígenas, como Juan Diego, también le tenían miedo a Dios. También temían qué pasaría después de la muerte, si eran dignos o no eran dignos, si eran merecedores o no eran merecedores. Y así empieza, ¿no? Más o menos el Nican Mopowa. Oyó cantar sobre el cerro como el canto de muchos pájaros finos. Al cesar sus voces, como que les respondía el cerro. Sobremanera suaves, deleitosos. Sus cantos sobrepujaban al del coyototol, al siniscan y al de otros pájaros finos. Se detuvo a ver Juan Diego, se dijo: por ventura, ¿soy merecedor de lo que oigo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dichos nuestros antiguos? ¿En la tierra de las flores? ¿Acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba viendo arriba del cerrillo, del lado de donde sale el sol, de donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban de arriba del cerrillo. Le decían: Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir a ver de dónde lo llamaban. Ninguna turbación había en su corazón, ni ninguna cosa lo alteraba. Antes bien, se sentía contento y alegre por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio, una doncella que allí estaba de pie. Es distinto. Es distinto saber qué sucedió a que me suceda a mí. Es distinto hacer algunas prácticas religiosas, algunos rezos importantes, a entrar en una experiencia de fe y de encuentro. Porque lo que el Nican Mopowa quiere no es decirnos qué pasó, es que nosotros seamos Juan Diego. Y vean ahí, por ejemplo, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? Lo vio una doncella que allí estaba de pie. Lo vio. Yo les digo luego a la gente cuando hemos ido a la basílica: ustedes no vienen a ver a la Virgen, vienen para que la Virgen los vea. Yo vine a que la Virgen me vea, porque ella viene a vernos. La gracia, si algo tiene de importante, por la misma palabra, es resaltar el amor gratuito de Dios. Dios siempre va a dar el primer paso. Es primero ella quien lo ve a Él, quien lo llama a Él. Dios siempre tiene la iniciativa, ¿no? Siempre. Y por eso dice Santa Teresita, por ejemplo: hoy comprendí más que nunca cuánto desea Jesús ser amado. Entonces podemos ir medio, bueno, no tanto concluyendo, pero entender que la gracia, vivir la gracia, o es más, ser santo, tener ese ascensor al cielo, es solamente una respuesta a un amor que estamos descubriendo. El amor, como tanto lo llamaría el Papa Francisco, ese amor incondicional, ese amor gratuito, que es lo más difícil que nos cuesta entender, que el amor es gratuito, que el amor es incondicional. Es decir, si yo me porto bien o me porto de maravilla, Dios no me va a amar más. Si yo cometo muchos pecados, Dios va a sufrir, pero no me va a dejar de querer más, porque el amor
que Dios nos ha revelado, por eso es buena noticia y nueva noticia, es un amor que se muestra y que se da a conocer y que, como dice San Pablo, había estado escondido por siglos, pero que ha sido revelado en estos tiempos. Entonces Juan Diego, pensando que el Nican Mopogua es un evangelio, Juan Diego, que piensa que sus dioses hay que hacerles sacrificios humanos para que el sol viva, para que puedan ellos tener la luz del sol y toda esa cosmovisión muy religiosa, pero bueno, que tenía que ser purificada, se encuentra que una doncella que está de pie frente a él lo está llamando por su nombre. Lo vio una doncella que estaba de pie. Y fíjense lo que continúa diciendo el Nican Mopogua. Lo llamó para que fuera cerca de ella. Decía el padre Chávez, qué envidia me dan los laicos, porque ustedes son Juan Diego. Si hay algo, y por eso es muy importante ir al texto original, si hay algo que la Virgen hoy, en este encuentro mariano, donde esta imagen hoy comenzó a peregrinar en esta diócesis, si hay algo que la Virgen hoy nos está diciendo, es, lo llamó para que fuera cerca de ella. Uno dirá, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? Porque exactamente, ya no hay, la gratuidad es eso. ¿Y por qué yo? Y no hay otro mejor. Lo llamó para que fuera cerca de ella. Ahorita que venía de la comida, había mucha gente formándose para tomarse fotos con la Virgen, para estar cerca de ella. Lo llamó para que fuera cerca de ella. Y cuando la vio, mucho admiró, sobre toda ponderación, su grandeza, su resplandor. Escuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, sumamente afable. Fíjense, como de quien lo atraía y estimaba mucho. Hasta aquí el Nican Mopogua. La Virgen le está manifestando a Juan Diego que no se siente nada, que no vale nada, que ella se siente atraída por él. Que decía Santa Teresita, hoy descubrí más que nunca cuánto desea Jesús ser amado. Decía hace ratito el Padre Eduardo, Dios que no te necesita, ahora por libertad te necesita, te anhela. ¿Qué le pasó a Santa Teresita? Murió a los 24 años, abriendo el camino de los, es decir, cambiando, como ella volvió al Evangelio, antes del Evangelio, en esa época de la iglesia, donde hay una herejía que era el janseanismo, en esa herejía del janseanismo, muy pocos se salvaban, muy pocos comulgaban, la gracia se perdía, estaba restringida, y Santa Teresita dice, no, la gracia es para todos, y Dios lo único que necesita es nuestra pequeñez. La miseria humana y la pequeñez es el lugar donde la gracia se revela. Y por eso ella tiene esta síntesis de su camino que se llama la infancia espiritual, que tiene que ver en aceptar nuestra debilidad, nuestra pequeñez, nuestra pobreza, para poder vivir la gratuidad o el amor gratuito de Dios. Y por eso su camino es el camino de la confianza. ¿Por qué de la confianza? Porque cuando uno es pequeño, sabe que no tiene méritos, sabe que no puede nada por sí mismo y que todo lo que recibirá de Dios lo recibirá porque es pequeño, no porque se lo merece. Santa Teresita llega a decir, si Dios tiene en cuenta los méritos, conmigo tendrá serios problemas, porque yo mérito no tengo ninguno. Y ella dice, cuando llegue a las puertas del cielo, llegaré con las manos vacías. Mi único mérito será la confianza que he puesto en la misericordia de Dios. Bueno, entonces, ¿dónde está la gracia? Se pierde la gracia
se puede restringir la gracia o nos falta entrar y descubrir los océanos de la gracia, que claro, en un año como este, en año santo, vamos a decir como que la gracia se quiere volcar y hacer un proceso de conversión, de arrepentimiento, etcétera, nos prepara para recibir todos esos dones gratuitos, maravillosos, que Dios tiene destinados para nosotros. Y por ahí más o menos, vamos a decir, necesita ir un jubileo. El jubileo, como camino de conversión, es una vuelta al Evangelio. Ya voy a dejar a Santa Teresita, nada más quiero decir la última cosa de Santa Teresita. Santa Teresita empezó a sentir un amor profundo y grande por los pecadores. Y se enteró en su época que había un malhechor, creo que un asesino, que estaba condenado a la muerte, y en aquella Francia católica se sabía que aquel hombre condenado no quería recibir la penitencia o el perdón, ¿no? Y no quería saber nada, vamos a decir, de la fe o de Dios. Y Santa Teresita se empieza a sentir atraída por ese pecador y le dice a Jesús: yo sé que tú no me vas a negar nada y quiero que sea mi primer hijo espiritual. Mi primer hijo, un malhechor, un asesino. Y en algún momento dice: Jesús, yo sé que tú quieres confianza sin límites y sé que se va a salvar. Y sé que si tú me quieres dar una señal de que se salvó, me la darás. Pues a los 3 días de la ejecución de este malhechor, en el periódico sale una noticia que aquel malhechor condenado, subiendo al patíbulo, desciende, había un sacerdote ahí, porque siempre había un sacerdote en aquella época, la Francia católica, y aquel malhechor se voltea sobre el sacerdote, toma su crucifijo y lo besa 3 veces y sube a que muera. Para esa fue la señal de Santa Teresita de que ese hombre se salvó. Porque la gracia no conoce límites, y eso lo dice el catecismo. Dios tiene muchos caminos para que la gracia llegue. Y fíjense, este hombre no se confesó, como sacramentalmente hablando, pues. La gracia actúa de maneras muy misteriosas. Y en Lisieux, donde está Santa Teresita, hay una capilla que se llama la Capilla de la Misericordia, a un ladito de la iglesia, donde está una estatua como de bronce y un hombre inclinado besando un crucifijo. Porque ese fue el signo para esta santa doctora de que Dios había salvado a ese hombre por la oración de Santa Teresita. ¿Por qué? Porque confió en la misericordia. Fíjense qué diferencia, ¿no? Pobre señora, la que confesé, que tendría 4 pecados o 4 faltas, pero que temía irse al infierno. Temía irse al infierno, porque así le enseñaron, así le educaron. Y ella no había conocido el Evangelio. Y en cambio un malhechor se salva, se arrepiente, besa a un Cristo y Dios lo salva. A su manera, no sabemos cómo es eso. Hace 8 días vimos en la fiesta de Cristo Rey, a mí ese Evangelio me fascina. Todos burlándose de Jesús crucificado. Todos, si tú eres el rey, bájate. Si tú, sálvate a ti mismo, no sé qué. Y de toda esa multitud, uno nada más, uno entendió el misterio. Un ladrón, no era un santo. Estaba ahí porque era ladrón, un malhechor. Y es el único que pudo dialogar con el crucificado. Los demás se burlaban, lo rechazaban, lo culpaban, lo criticaban. Y este malhechor dialogó con él. Seguramente vio cómo amaba, cómo rezaba por los enemigos. Se encontró con el amor misericordioso. Quizás fue la primera vez en su vida que encontró el amor verdadero. Y le llamó rey. Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Solo le pidió que se acordara. Y Jesús le dijo: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿quién va al cielo? ¿Quién va al cielo? ¿El que quiere ir al cielo o el que no ha entendido que Dios desea el cielo para todos? Bueno, después de Santa Teresita llegó otra Teresa,
una religiosa que se llamaba, creo que Agnes von Schack, no sé cómo se pronuncia, que después se puso Teresa, Madre Teresa. Ella ahondó el mensaje de Teresita. Y Madre Teresa, en un tren, recibe una gracia muy grande que ella la llamó la sed de Jesús. Y esa sed de Jesús se podría resumir en el anhelo, fíjese, el anhelo sediento que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y que ese anhelo la llevó a ella a los más pobres. Y al final de su vida, un padre le dijo: madre, usted tiene que escribirnos sobre la sed de Jesús, porque usted en el tren experimentó el anhelo de Dios por cada uno de nosotros. Por favor, escriba algo. Y la Madre Teresa al final de su vida escribió esto: pídanle la gracia. No la leeré completa, nada más un fragmento. La gracia de la sed. Porque en los conventos de Madre Teresa, en sus casas, está la cruz y la palabra tengo sed. Dice, Él está deseando otorgar esa gracia. No abandone nunca este contacto íntimo, diario con Jesús, como una persona viva, real. No solo una idea. ¿Cómo podemos aguantar ni un solo día vivir nuestra vida sin escuchar a Jesús decir te amo? Imposible. Nuestra alma lo necesita tanto como el cuerpo necesita respirar el aire. De lo contrario, la oración está muerta. La meditación no es más que pensamiento. Jesús quiere que cada uno de ustedes le escuche, hablando en el silencio de sus corazones. Cuídense de todo lo que pueda bloquear ese estar en contacto personal con Jesús vivo. Las penas de la vida y a veces nuestros propios errores les hagan sentir, eso es muy importante, las penas de la vida y a veces nuestros propios errores, ¿acaso les hagan sentir que es imposible que Jesús realmente los ame? Que realmente esté pendiente de ustedes. Este es un peligro para todos ustedes y muy triste, porque es justo lo contrario de lo que Jesús está esperando en realidad, esperando decirles. No solo los ama, aún más, Él los anhela. Los echa de menos cuando no se acercan. Él tiene sed de ustedes. Los ama siempre, incluso cuando no creen que lo merecen. Aunque no sean aceptados por los demás, a veces incluso por ustedes mismos, Él es el único que siempre los acepta. Hijos míos, eso es muy importante, hijos míos, dice Madre Teresa, no tienen que ser diferentes para que Jesús los ame. Solo crean, son preciosos para Él. Lleven todo lo que están sufriendo a sus pies. Solo abran su corazón para ser amados por Él como lo son, tal como son. Él hará el resto. ¿Cómo podríamos sintetizar la santidad o la gracia? Permitirle a Dios que haga en mí su obra de amor, que haga en mí lo que quiera. Tú eres gracia. San Francisco, que tuvo este encuentro con el Evangelio, lloraba por las calles. El amor no es amado, el amor no es amado. Y se daba cuenta que la mayor falta era la ingratitud. Y Madre Teresa dice al final de esa carta, que se llama la carta de Varanasi, la pueden leer, la carta de Varanasi, dice, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Dice, de nuestra ingratitud y de la frialdad de nuestros corazones. Entonces, ¿de qué se trata? De que ustedes, si ven una flor, vamos a decir, a los pies del Santísimo, si ven una flor adornando una imagen de la Virgen, tú digas, yo soy aún más que esa flor. Y quiero comenzar a creer que soy más que esa flor y más que todas las aves del cielo.
Porque Dios ha venido a revelarme su amor gratuito, incondicional. Y así, más o menos, podemos resumir la gracia de Dios, el jubileo. Las puertas del cielo están abiertas, pero nos quedamos nada más en la puerta. Se trata de que el jubileo entremos por la puerta y entonces nos sumerjamos a la experiencia del amor divino, del amor misericordioso. Ya para terminar, les cuento una anécdota sencilla, pero curiosa. Hace poquito, yo que me gusta pensar mucho en estas cosas, de la ofrenda de Santa Teresita al amor misericordioso, que la he hecho varias veces, yo le decía a Santa Teresita, es que yo no entiendo todavía la ofrenda, ayúdame a entender la ofrenda, cómo es ser consumido en el amor, ¿no? Y hace como un mes me desperté muy temprano, me fui a la capilla a rezar, y al día siguiente otra vez me desperté muy temprano, y le dije, Santa Teresita, en este momento no sé cómo le vas a hacer, pero yo quiero renovar mi ofrenda al amor misericordioso, ayúdame a entender que Dios solamente quiere ser en misericordia en mí. Sé tú mi maestra, ¿no? Me han pasado así como anécdotas curiosas con Santa Teresita. Digo, yo quiero que tú me enseñes lo que es el camino del amor, de la misericordia. Como a las 2 horas, una amiga mía, que es muy devota de Santa Teresita, me manda 2 fotos de Santa Teresita, que estaba en una iglesia, y me pone, padre, Santa Teresita me dice que lo quiere mucho y que sí. Yo, caray. Y ya luego le escribí a mi amiga, oye, como que ¿por qué me escribiste esto, no? Me dice, no, pues es que no sé, sentí muy fuerte eso y se lo mandé. Dije, bueno, pues ya Dios actúa, ¿no? Pero no es broma que el anhelo que Dios tiene de nosotros, de dar ese amor, esa ternura, esa gracia, porque la gracia está contenida, ¿no? Pero necesita recipientes que la reciban. No es broma que Dios anhela en cada uno de nosotros que seamos el objeto de su gracia. Se complace en nosotros mismos. Bueno, pues ya se me está acabando el tiempo, ya se me acabó. No les dije nada, pero les empecé a decir algo, ¿verdad? Y bueno, pues sigamos adelante. Los invitamos al santuario del Padre Pío, allá en Rancho Viejo. Y bueno, pues como diría San Francisco de Asís, en su lecho de muerte, hermanos, comencemos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. Fray Tomás Chávez, muy querido Fray Tomás, Muchas no nos gracias, dijo, nos llevó al corazón del amor de Dios, como siempre. Muchas gracias, Fray Tomás. Vamos a un pequeño, un fuerte aplauso otra vez a Fray Tomás.